Una embolia pulmonar puede terminar con la vida de una embarazada, de su feto o afectar gravemente a ambos. Diagnosticar precozmente los riesgos de tromboembolia es un desafío que enfrentamos todos los profesionales de la salud en medicina perinatal. El diagnóstico actual implica la certeza de medios que emiten radiaciones y que afectan el epigenoma. Desde la Asociación Argentina de Perinatología, reanudando clínicas perinatológicas argentinas, ahora en formato online, y el proyecto Innato, que integra innovación, naturaleza y holística, vamos a responder este interrogante. ¿Cómo prevenimos la tromboembolia sin exponer a la madre y al feto a métodos que emiten radiaciones y al mismo tiempo logramos certeza diagnóstica y conductas adecuadas? Las clínicas perinatológicas argentinas en el número 1 de este volumen 25, ya que cumplen 25 años, regresan en un formato online y multimedia. Es decir, ustedes pueden encontrar este trabajo en Free Full Text en distintos medios que después podremos mostrar, el blog de ASAPER, asaperblogspot.com, por mail y otros medios de distribución gratuita con licencia Creative Commons. La embolia pulmonar durante el embarazo se debe generalmente al desprendimiento de trombos desde el miembro inferior, y el embarazo de por sí es una situación de hipercoagulabilidad que puede favorecer estos trombos y asociarse a otros factores de riesgo, como por ejemplo la obesidad. El problema que presenta la embolia pulmonar, no solo en la obstetricia, sino en la medicina general, es su alto riesgo de mortalidad y su inespecificidad en cuanto a sus signos de presentación. Por lo general observamos taquicardia, taquipnea e hipotensión, pero el diagnóstico en medicina interna se logra a partir de medios como una angiotomografía computarizada o gammagrafías, métodos que en la embarazada no son del todo adecuados teniendo en cuenta la exposición fetal a los mismos. El tratamiento en general tiene que ver con anticoagulantes, con trombolíticos con la disolución del coágulo, el émbolo, con la eliminación del coágulo a través de una trombectomía, ya entramos en una resección quirúrgica, y medios más extremos cuando esto no se puede lograr y la anticoagulación está contraindicada, considerando un filtro a nivel de la vena cava inferior hasta que sea posible la anticoagulación. En todo paciente, y en especial en las embarazadas, las medidas preventivas de tromboembolia pulmonar son muy importantes. Es importante la movilización de la embarazada. Aquí dice movilización temprana porque, por ejemplo, considera pacientes añosos que han padecido fractura, pero la embarazada también importa que se deba caminar y moverse, anticoagulantes si presenta factores de riesgo y dispositivos de compresión mecánica que se aplican en las piernas, lugar donde habitualmente se provocan los trombos más peligrosos. Recordemos que el riesgo de embolización es mayor en las trombosis de las venas de las piernas, de la pelvis y las que alcanzan el nivel de la vena poplítea por encima de ella.
Las trombosis más distales en miembros inferiores tienen mucho menos riesgo y también puede haber trombosis que vengan de miembros superiores o el síndrome del opérculo pulmonar, que es un síndrome compresivo que se puede observar a veces por compresión de una costilla o por hipertrofia de músculos escalenos que tienen que ver a veces con los deportistas de alto rendimiento, hipertrofian tanto el músculo que termina apretando un paquete vasculonervioso y en este caso tienen resolución quirúrgica. Esto es a modo de comentario porque rara vez esto aparece en una embarazada. En la actualización específica del tema, hasta aquí hemos hablado del tema en general para tener una ubicación en contexto por motivos pedagógicos. Hemos revisado bibliografía sobre medicina perinatal hasta el año 2024 y nos encontramos con la problemática que ya hemos hablado, el tema de la importancia del riesgo de embolia pulmonar en la población embarazada y la contraparte que es el tema de que los medios como la angiografía pulmonar por tomografía representa, si bien el medio de elección diagnóstico en este 2024, un medio no del todo adecuado para la embarazada por la exposición fetal. Esto nos lleva entonces a pensar si existe algún otro tipo de posibilidad igualmente eficiente cuando asistimos embarazadas que pueda reemplazar los medios que implican la emisión de radiaciones. Y para ello se combina actualmente dos elementos. Por un lado, sistemas de puntuación que van a surgir de apreciaciones clínicas, examinando a la paciente o observando y dando puntajes según lo que observamos. Y por otro lado, análisis de laboratorio, donde ustedes siempre deben pedir el dosaje del dímero D. ¿Por qué dímero D en laboratorio? Porque el dímero D es un subproducto de la fibrinolisis intrínseca. Por lo tanto, ante la presencia de un trombo reciente, van a aparecer valores elevados. Y un trombo reciente implica, por otro lado, el riesgo de tromboembolia. Se dice que la probabilidad cuando preprueba es baja o intermedia, un nivel de dímero D menor a 0,4 o 0,5 microgramos por mililitro nos sirve como alta sensibilidad para decir que no habrá embolia. El factor predictivo de este negativo por debajo de 0,5 es 95%, mayor al 95%. Por el contrario, los factores elevados de dímero D implican utilizar algún otro medio, ya de que por sí solos no dan la certeza de que estemos frente a una trombosis venosa profunda o embolia pulmonar. A ellos consideraremos ahora. Un criterio que dejaremos de lado es el conocido como score de Wells, que utiliza un umbral variable de dímero D y a esto se lo combina con una serie de variantes que tienen que ver con el riesgo de tromboembolia. Pero al ser demasiado complejo, es difícil de recordar y a veces de aplicar por los profesionales. ¿Qué es lo que se ve hoy en 2024 para una embarazada con riesgo de tromboembolia? Primero, valor de dímero D. Segundo, criterio IARS. El criterio IARS es el reemplazante del score de Wells y en realidad toma
los tres factores más significativos que más impactan del propio score de Wells. Y esto nos va a permitir una combinación que nos permita encontrar la conducta terapéutica apropiada. El criterio IARS nos va a llevar a tres preguntas que se responden por sí o por no. Y si decimos sí, estamos frente a un punto. No, 0 puntos. La primera de las tres es, el paciente o la paciente en este caso, ¿tiene signos o síntomas clínicos de trombosis venosa profunda? La segunda, ¿esta paciente tiene o no hemoptisis? Si tiene es un punto. Y la tercera, ¿es la embolia pulmonar el diagnóstico más probable, o por lo menos altamente probable? Cada una de estas no define, sino simplemente otorga un punto y veremos ahora cómo se aplica combinado con valores de dímero D. Entonces, partimos con que si la paciente de las tres preguntas, las tres respuestas son no, tiene 0 puntos IARS y es admisible un umbral de dímero D mayor al que antes habíamos hablado. Aquí se habla de 1000 nanogramos por mililitro, pero para que sea más fácil la comprensión, habíamos hablado de 0,4 o 0,5 microgramos mililitro, que valor que por debajo del mismo daba negativo. Aquí estamos hablando de prácticamente el doble, por debajo de 1 microgramo por mililitro o 1000 nanogramos por mililitro. Si hay 0 factores IARS, podemos excluir. Por el contrario, si la paciente tiene un valor de 1 o más ítems IARS, o sea, cualquiera, con uno solo ya nos lleva a que el umbral aceptable para excluir sea menos de 0,5 microgramos por mililitro o 500 nanogramos por mililitro, que es la misma cifra. Acá estamos exigiendo un valor más bajo, el que inicialmente habíamos hablado, de dímero D, simplemente porque hay factores de riesgo, entonces necesitamos una mayor certeza de un bajo dímero D para excluir. La interpretación es como ustedes podrán ya haber supuesto en base a lo que dije. 0 ítems IARS y un dímero D menor de 1000 nanogramos mililitro se considera embolia pulmonar excluida. 1 o más ítems IARS, o sea, aun cuando fueran los tres, y un dímero D menor a 500 nanogramos por mililitro o 0,5 microgramos por mililitro, también excluye la embolia. Todas las demás pacientes debieran realizar una angiografía pulmonar por tomografía computarizada para excluir la embolia pulmonar. Ahora bien, dijimos nosotros que no deseábamos realizar una angiografía pulmonar por tomografía computada por el riesgo para el embarazo. Eso determina que además de los criterios IARS, tengamos y apliquemos nosotros los criterios IARS adaptados al embarazo. ¿Cómo haremos? Básicamente vamos a usar los mismos ítems del IARS y el umbral variable del dímero D, pero en lugar de usar la tomografía computarizada, utilizaremos una ecografía de compresión en las pacientes embarazadas con signos de trombosis profunda. Si hay evidencia de trombosis profunda en la ecografía con criterios IARS positivo, los pacientes se tratarán como si tuvieran una embolia pulmonar sin más imágenes diagnósticas.
Las herramientas producen entonces una reducción absoluta de las tomografías computarizadas en 11% en comparación con otras estrategias. Puede que tratemos a alguna paciente más que si realizábamos tomografía, pero el balance costo-beneficio es claro. Aquí pueden ver la bibliografía consultada, parte de la misma, que implica una actualización muy cercana a la fecha en la que estamos desarrollando este video. Por último, los interesados en obtener material de estudio de método innato pueden buscarlo en las redes sociales, ya que el método innato, que implica balancear en la asistencia de la embarazada la innovación científica como la que aquí desarrollamos, el respeto por la naturaleza y los derechos de cada paciente y su familia, y la holística, es decir, un enfoque tanto del individuo como de su contexto y el individuo en su contexto, nos lleva entonces a la aplicación del método, que es avalada por quien les habla, profesor titular Roberto Quecliquian, junto con otros profesores titulares de la Argentina y otros países latinoamericanos, que dentro de un espacio que es la Asociación Argentina de Perinatología, desarrollan el Consejo de Certificación y Recertificación en innato, determinando tanto instituciones como profesionales fitness for practice, es decir, adecuados para una práctica superadora de aquella que hacía abuso o uso indebido de la tecnología, y otra que por el contrario carece de actualizaciones científicas que pueden darnos el beneficio a nuestros pacientes. Por esa razón, toda la bibliografía la distribuimos gratuitamente y no es necesario ni formar parte del método innato ni de ASAPER, simplemente leerla. Tenemos un fin de lograr la mayor capacitación de todos los profesionales a quienes esto interese. A quienes interese formar parte de la Asociación Argentina de Perinatología o del curso internacional a distancia de 512 horas de duración, con evaluación final también a distancia y webinarios que son optativos, pueden consultar al mail asaperweb@gmail.com, y quienes estén, tanto instituciones como profesionales, interesados en acreditarse sobre método innato con eje en el bienestar de la paciente y su familia, el mail al cual pueden consultar es binnato@gmail.com. Agradeciéndoles el haber escuchado, verán un próximo video en los próximos días que habla sobre prevención desde el embarazo de infecciones que luego pueden dañar al neonato. Les deseamos a todos un buen día y gracias por acompañarnos.